Desde mi destierro en San José, Costa Rica, a casi 5 años de aquel viernes 13 de julio del 2018, cuando la luna era nueva y en el firmamento se ocultaban las estrellas, reflexiono sobre los funestos acontecimientos acaecidos en la iglesia La Divina Misericordia de Managua, Nicaragua. Lo hago porque marcó mi vida para siempre y porque mi memoria en algún momento me podría traicionar. Y es mejor que cuente lo que vi, viví y sentí cuando la muerte, invocada por una pareja inhumana, dio órdenes de disparar y de matar a lo más preciado de toda sociedad, sus jóvenes estudiantes. Estábamos en un lugar que solo 3 personas sabíamos: la dueña, Dolores, Araceli y yo. Como medida de seguridad, Ara y yo habíamos estado durante varios días en ese sitio, muy cerca de la UNAM. Escuchábamos los disparos que desde el mediodía arreciaron su intensidad. De repente vimos en las redes sociales el desesperante mensaje de la Molotov y de Estelí, Valesca y Frederick. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi patria. Te amo, ¿oíste? Desde ese momento supe que debía ir a la iglesia, a cualquier costo. Caminamos despacio entre calles vacías y tristes. Avanzamos con incertidumbre hacia un destino desconocido y sombrío. Ni los perros ladraban a nuestro paso. Llegamos a la rotonda del Superportas y seguimos hasta la esquina sur, cuando de repente un carro a cierta velocidad aceleró nuestros corazones. De él bajó una amiga de Ara, Diana, que llegaba a apoyar la salida de los muchachos. Ya en el bulevar vimos que algunos chavalos con morteros en mano se dirigían en dirección al Terraza. Buscaban una ruta segura para salir del sector, cuando de repente una nutrida andanada nos obligó a todos a retroceder. Las balas de alto calibre impactaron en los troncos de los árboles y en las paredes de los edificios a un extremo y otro del bulevar. Por poquito una metralla cobra la vida de un joven que segundos antes se había lanzado al suelo. La única alternativa era regresar a la iglesia. El sol al poniente interfería para ver con claridad la inmensa barricada de adoquines que atravesaba la calle que da acceso a la iglesia. Los chavalos estaban arremolinados y nerviosos, desde la esquina hasta la entrada principal de la instalación, un rectángulo que de frente tiene un amplio aparcadero, a la derecha la casa cural y a la izquierda la iglesia. Me impresioné muchísimo al ver la cantidad de mujeres y hombres. Un somero cálculo, 150 mínimo, 200 tal vez. Tantos, tan jóvenes y en aquellas circunstancias. Araceli, Diana y yo nos dirigimos a la casa cural. Cuando atravesé el umbral, sentí un intenso olor a sangre. Mujeres y hombres se desangraban por las heridas abiertas en sus piernas, pies y cabezas. Imágenes de espanto y horror. Debía ser un en vivo para que se conociera la barbarie. Los escritorios convertidos en mesas de operación. Sangre por todas partes, gritos de dolor llenaban el espacio. Los médicos que estaban atendiendo no disponían de lo necesario para enfrentar la situación. Era urgente el traslado hacia un centro hospitalario. De los diferentes puntos de la universidad todavía estaban llegando estudiantes a las instalaciones de la Divina Misericordia.
Conversé con el Tigrillo, quien me dijo que la situación era muy dura. Muchos chavalos estaban desparramados en los predios de la universidad, esperando la oportunidad de salir bien librados para ir a la iglesia. Aquella tarde, mientras recorría por primera vez la nave de la Divina Misericordia, pensé: toda iglesia de alguna manera me recuerda a la iglesia de mi juventud. Santo Domingo en los escombros de Managua, que olía a flores frescas y a incienso, y donde se escuchaba el órgano que ejecutaba melodías sublimes. Bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar, y en esa blanca hostia escondido estás. Imponente en el altar, el gran Cristo resucitado, majestuoso con la promesa que siempre me reconfortó: yo estaré con vosotros todos los días. Pero en la Divina Misericordia era diferente. Las bancas estaban puestas de lado, armando nichos para detener las balas que podrían entrar en cualquier momento, desde cualquier costado. Al centro de esos nichos se apretujaba la muchachada, acuerpándose, dándose entre ellos mismos valor y esperanza. Ahí yo vi rostros llenos de terror y de angustia, de rabia y de impotencia, expectación. De repente sentimos el tableteo de las ráfagas de ametralladoras que impactaban las paredes externas en el costado este de la iglesia, pero también se recibieron balazos desde la parte oeste que impactaron los vitrales. Todo el mundo al suelo, mientras los gritos se mezclaban con el olor a pólvora y el ruido de la metralla. Cuando me di cuenta, estaba en las llantas de un pequeño carro. Junto a mí, un muchacho pausadamente me preguntó si saldríamos de esto. Yo le dije: sin lugar a dudas, saldremos de esto. Cuando la metralla cesó, los estudiantes, protegidos apenas por las paredes altas de la casa esquinera, respondieron al feroz ataque cantando el himno nacional. Fue un momento sumamente dramático y lleno de mucho significado patriótico. Respondieron con gran dignidad, una bajeza deleznable. Esta respuesta de patriotismo se repetiría a lo largo de la noche. Fuertes ataques, más alto se entonaba el himno nacional. Habían cortado la electricidad. Esto dificultaba la comunicación con el exterior. La carga del celular debía ser bien administrada. Recuerdo que me comuniqué con José Antonio Peraza y con Gonzalo Carrión para darles detalles de lo que ocurría adentro. Les dije que era urgente sacar a los muchachos. Ambos estaban persuadidos de la situación. Luego supe que se había organizado una caravana para llegar a la iglesia y sacar a todos los muchachos, pero fue impedida de entrar. Recuerdo que hablé con la colega periodista Gabriela Seltzer y con el colega Guillermo Cortés Domínguez, a quienes hice un resumen de la situación para que se difundiera afuera. José Miguel Marenco, de 100% Noticias, Ismael López, periodista freelance y de la BBC, Joshua Partlov, de Washington Post, y yo estábamos en la Divina Misericordia, pero solo nos vimos ya entrada la noche. El padre Raúl y el padre Eric estaban en comunicación con el cardenal Brenes. Ellos lograron a través del nuncio apostólico el traslado de los heridos a un centro hospitalario.
En una breve tregua las ambulancias llegaron. En ese momento alguien propuso que los periodistas debíamos aprovechar el momento para salir, pero la decisión unánime fue quedarnos. Ismael sugirió que Joshua saliera para escribir la crónica de lo que estaba ocurriendo. Ismael, José Miguel y yo continuamos informando desde nuestras plataformas. Nos enteramos que el director del Washington Post responsabilizó al dictador Daniel Ortega de lo que le pudiera pasar a Joshua. No recuerdo la hora exacta en que las ráfagas rompieron los cristales de la parte de la sacristía, pero sí recuerdo nítidamente que algunas esquirlas salpicaron propiamente arribita de la cabeza de Ara y de las estudiantes que ahí estaban. Algunas pensaron que estaban heridas. El nerviosismo o casi la histeria se apoderó del recinto hasta que poco a poco se fueron calmando. Abandoné la sala para hacer un recorrido por dentro de la iglesia y observé que muchos estaban comunicándose con sus familiares. Realmente se estaban despidiendo porque creían que de un momento a otro la policía entraba y nos mataban a todos. Me dirigí a la parte externa, en el costado norte de la iglesia, y tuve un tiempo para quedar a solas con mis pensamientos. Pensé en mis hijas y en mi hijo. Los extrañaba y les amaba. ¿Qué harían si yo muriera? Eso me angustió un poco, pero también tenía yo la convicción de que aquella noche no moriría. Los minutos y las horas avanzaron y en toda la noche y la madrugada las descargas de fusiles y metrallas continuaron sin cesar. Francotiradores de la Dirección de Operaciones Especiales ajustaban sus miras infrarrojas y telescópicas para dar en el blanco. No les importó que los blancos fueran las cabezas de Francisco José Flores, el oso, 21 años, estudiante, quien estaba en la barricada fuera de la iglesia. Murió instantáneamente. Gerald Vázquez, el chino, 20 años, falleció en la casa cural de la Divina Misericordia. Al saberse la noticia, hubo gritos y llantos, se sentía rabia, impotencia, sed de venganza, miedo, dolor, resistencia. Las mujeres eran las más mesuradas. Ellas siempre estaban pendientes de todo, hasta de sus propias emociones. Un poco después de las 5 de la mañana, a muchas estudiantes les urgía ir al baño. En la iglesia solo había uno. El otro estaba al cruzar el parqueo, en la casa cural. Un par de mujeres, acompañadas por Araceli, cruzaron el parqueo, pero en la casa cural recibieron varias ráfagas que gracias a Dios no lograron blanco. Los vidrios de las ventanas sucumbieron. Muchos daban gracias a Dios de haber amanecido con vida, pero la incertidumbre persistía. Como a las 7 u 8 de la mañana, tal vez, vi llegar al nuncio Sommertag y al cardenal Brenes, quienes iban acompañados por otras personas. El cardenal dijo que todos nos preparáramos para irnos. Hubo esperanza y algo de alegría de saber que podríamos salir. Los estudiantes subían a los buses rumbo a la Catedral de Managua. Araceli, Diana y yo abordamos el carro. Trasladamos muchas cosas de los estudiantes. Éramos los últimos de la caravana. En el recorrido la gente saludaba al paso de los vehículos. Agitaban banderas azul y blanco hasta que llegamos a la catedral. No dudo que aquella noche será recordada como la noche del valor, dignidad y patriotismo de los jóvenes estudiantes nicaragüenses que con su acción le quitaban la máscara al tirano y a su mujer, dejándolos al descubierto como lo que siempre han sido, violadores de derechos humanos y asesinos. ¡Vivan los estudiantes nicaragüenses!
En mi generación nos tocó enfrentar a la dictadura de Somoza y ahora a las nuevas generaciones, las de nuestros hijos, les toca otra dictadura, más cruel e inhumana. En ambas dictaduras, secuestrar, torturar, asesinar, exiliar, tienen el mismo propósito: preservar el poder a cualquier costo. La dictadura de Somoza fue desalojada del poder. La dictadura de Ortega y su mujer también serán desalojados del poder para construir una verdadera república democrática.